Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este 19 de junio del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal eh, de mi parte y de la Fundación Ama Ya en Jericó, Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Avia Yala. Nuestra Iglesia Católica, como también la Iglesia Cristiana, por su tradición judía, judeocristiana y eternamente cristiana, antes, durante y después de nuestro Señor Jesucristo, que encarna en la pasión y muerte y resurrección la consagración del pan y el vino como cuerpo y sangre, pacto eterno de nuestra vida plena. Amén. Sacrificio humano del Verbo encarnado en gracia de Dios Padre y que acontece en nuestras almas en gracia del Espíritu Santo. De eso trata la celebración, la conmemoración, la nueva transformación del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. El agua y sangre derramada del costado en la cruz y el pan compartido en la última cena previamente, pero que se remonta desde el Génesis. La lectura hoy nos comparte precisamente el rito de Melquisedec en la tradición con el padre Abraham, cuando se hacían sacrificios de machos cabríos, de corderos, de animalitos, de especies otras, no la raza humana, no sacrificios humanos. Esos, bendito Dios, los ha hecho el hombre por ser pagano, no creyente, y por su estilo de vida mundano, que ha puesto en sacrificio mártires, santos y apóstoles de la Iglesia cristiana. Oramos por todos ellos también, que no siendo el sacrificio de Cristo, que no necesitamos más, han sido por obra humana, por intereses humanos y por negligencia humana, de no aceptar a Dios, de negar a Dios y de ofender a Dios. Que ayer mencionábamos con Abel, pues contrario a él fue Caín. Y eso no son los sacrificios que Dios espera, sino una transformación en el ser. No se necesitan más sacrificios. A eso vino Jesucristo, a redimirnos por nuestras culpas, a advertirnos de las adversidades del mundo y a librarnos del esclavismo que trae esperar en la criatura, sea persona, cosa o ilusión. Vivir esclavos de eso, tener poder y placer. Amén. Vamos a compartir entonces las lecturas, que sea ellas que nos hablen, y ya en el Evangelio de San Lucas, con la multiplicación de los panes y peces, con San Pablo a los Corintios, que nos habla de la última cena, la consagración, la Eucaristía. Y ya les decía el Génesis, el rito de Melquisedec. Precisamente en el capítulo 14, entre los versículos 18 y 20. Cuando Abraham regresó, después de haber desmontado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte,
el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó: le he jurado al Señor, al Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manré, ellos tomarán su parte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 110 nos unimos en alabanza diciendo: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Después Sión, el Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Domina pues a tus enemigos, tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria sobre los montes santos. Y como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres para siempre sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha en el día de su furor. Destruirá reyes, dictará sentencia contra las naciones, amontonará cadáveres, estrellará cabezas en toda la tierra. En el camino beberá agua de un arroyo, y el agua le dará nuevas fuerzas. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. En el libro de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, entre los versículos 23 y 26, sobre la cena del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, entre los versículos 11b y 17. Jesús
da de comer a una multitud. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron, y Jesús los recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentarse en grupos como de 50. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron en 12 canastos los pedazos sobrantes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Empezando por la conmemoración que hace Jesucristo por anticipado de la última cena con sus apóstoles en este sermón de la montaña, la multiplicación de los panes. En acción de gracias, bendiciendo al Padre, recibiendo el pan y los peces, su comida, para ser entregada por los apóstoles, encomienda en ellos la función evangelizadora. Denles ustedes de comer, ya tienen la palabra, han sentido, conocido y comprendido el testimonio de Jesucristo y han sido bendecidos con la gracia de ser elegidos por el Padre, de ser protegidos por el Hijo. Y aunque no habían recibido el Espíritu Santo, estaba en Cristo. Esto mismo nos propone cuando mira la figura allí, 12 apóstoles, 12 canastos, con restos de pan y peces, cuando realmente no había ni lo suficiente. Pero más que verlo como un milagro, como un acontecimiento histórico, es como una oportunidad de la providencia divina, cuando hay fe, cuando hay confianza, cuando hay esperanza y cuando nos apropiamos de la gracia de Dios de ser testimonio de vida eterna, de confiar en Abba, en el Padre, desprevenidamente, de confiar en que la fuerza de Cristo está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, decía en algún momento San Pablo. Y en confiar en que cada ser puede hacer la transformación de su vida, por amor, por misericordia y perdón. Esto mismo en San Pablo, cuando nos conmemora, es lo que en la vida sacramental, en el sagrado acto de la Eucaristía, comer el cuerpo de Cristo, comer el pan bajado del cielo, que llanó como corderos en el Génesis,
ya no como el maná en el Éxodo, respectivamente con Abraham y con Moisés, y en toda esa tradición antigua que se hacían holocaustos de animales, de especies otras, y como se decía, no humanas, aunque en algún momento fue tentado Isaac con su hijo a hacerlo, probado por Dios en su fe y fortalecido para no hacerlo, porque el ángel se lo impidió. Y como ya decía al inicio, en gracia del Espíritu Santo por haber meditado en la palabra previamente, cuando en el rito de Melquisedec, en el Génesis, precisamente con estos reyes en su momento, queriendo tomar seres humanos como premio por haber triunfado en una batalla, por haber ganado indulgencias, como se dice, con Padre Nuestros ajenos, trayéndolo al contexto de Jesucristo en su santa oración, pero es un decir popular nuestro. Y queriendo del Padre Abraham que le entregara lo más preciado que tiene Jesucristo, que siempre ha tenido y que siempre tendrá nosotros, sus hijos, sus ovejas de su rebaño, que entregándose en la cruz dijo: a ninguna he perdido, a todos los que me has dado, te los he devuelto, excepto aquel que fue el traidor. Y así mismo hace con todos, y es el regalo con su cuerpo y sangre derramada, compró nuestras vidas, compró nuestra vida eterna y compró, si vale la palabra hablar de comprar, que es muy comercial, se atesoró, se llevó, se glorificó en el Padre por haberse sacrificado por la humanidad. Y cuando ya en el Salmo se dice al Señor Jesucristo: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, es que ya siendo sacerdote, él, Melquisedec en su momento, y haciendo sacrificios, enseñando a su manera como maestro, ya Jesucristo era maestro, profeta y rey en su momento, cuando nos libera de las esclavitudes humanas, de los demonios internos, de las presiones que el imperio, que la sociedad, que los gobiernos hacen. Y hoy día, que para el caso de Colombia, y hablando del país del Sagrado Corazón de Jesús, que en algún momento se consagró al territorio, al país, al pueblo, al Sagrado Corazón cuando se era más creyentes, bendito Dios, para que cesaran las guerras, como en muchas ocasiones María Santísima también se ha aparecido en muchos frentes de batalla para favorecer, para proteger, cuando se le implora, cuando se le invoca, cuando se le pide su intercesión. Pero que queda una gran lección que se puede interpretar de la palabra, bendito sea Dios en gracia del Espíritu Santo, y es que así como Jesucristo transformó el pan, el agua y el vino en su cuerpo y sangre, para quedar Él encarnado en esa pequeña hostia que es la Eucaristía, pero que también estaba encarnado Dios en esos seres vivos sacrificados al Padre como holocausto, porque eran las costumbres, los ritos, las tradiciones antes. Todo esto queda borrado con Jesucristo. Ya su propia entrega en su pasión, muerte y resurrección ya nos libera de esos holocaustos, porque entonces el ser humano sigue empeñado
en hacer sacrificios pensando en vanas glorias y en poder, como aquel rey que le pedía a Abraham, los hijos de Abraham. Ahora serían pedir los hijos de Dios. Somos sagrados, somos partícula divina. Mis amores, lo único que nos pide Jesucristo que hagamos, ningún sacrificio es de este tipo, ni de sangre, ni de ofrecer el cuerpo, ni entregarnos en la mente, ni entregarnos en el espíritu, mucho menos que es templo sagrado para el Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, para que habite allí. Es hacer una transformación en cada ser, individualmente, toda la humanidad, todos conectados en el amor, por amor. Un regalo de amor a Dios y hacer su transformación. Así como Él se transformó siendo un cuerpo celestial en un cuerpo terrenal, representado en el pan, el vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, como bien lo decía en algún momento. Y encarnando su presencia en cada uno de nosotros, cuerpo, naturaleza misma. Conectar lo terrenal con lo celestial a través de esa vinculación espiritual. Lo único que nos pide es transformar. Hoy día se debate todo el mundo en que quién va a ser el gobernante, que quién otro va a salvarnos, que quién otro va a hacer el milagro, que quién otro nos va a proveer las necesidades, que quién otro nos va a ayudar. Por Dios, mis amores, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza y dónde está nuestra esperanza en el Señor? ¿Cuál es la coherencia entre sentir, pensar y actuar cristianamente, en alma, mente y cuerpo? ¿Cuál es realmente, aunque lo hizo sin esperar nada a cambio Jesucristo, de nosotros ser conscientes del sacrificio que hizo por la humanidad? ¿Y cuál es la conexión que tenemos con el planeta que decimos angustiados, se está acabando, se está agotando, se está deteriorando? A veces ni siquiera nos damos cuenta o no valoramos la pérdida humana de tantos seres sacrificados por las guerras, por las inequidades, por las ambiciones humanas, por servir a los paganos, por pensar en falsas comodidades, necedades, como decíamos ayer, que son supuestas necesidades. Esas nos venden los gobernantes, esas nos venden los movimientos económicos, esas nos venden los grupos sociales minoritarios. Lo único que puede realmente, si es como lo tomamos literal, salvar el planeta, salvar la humanidad, salvar la vida, es la oración, la meditación y el ayuno, de todo ello. Y de una vez por todas, aceptar, valorar y proclamar, más que con júbilo y celebrar una fiesta y conmemorar un día, no, con convicción, teniendo nuestra propia experiencia de vida mística, que Dios es el Señor Padre, el Señor Hijo, Señor Espíritu Santo Paráclito, y hacer cada uno su transformación. Si todos los miles de millones de seres hacemos esa transformación, se habrá hecho lo que ha pretendido el Padre Creador, su Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor, y el Espíritu Santo Paráclito, el amante, el amado y el amor. Es lo mínimo que tenemos que hacer, transformarnos individualmente, renunciar a todo aquello que son egos, apegos, desasosiegos, salir de lo mundano, de lo pagano de este mundo y conectar con lo trascendental,
empezar a comportarnos ya celestialmente en esta vida terrenal, gracias a esa vida eterna que nos ha concedido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sigan siendo bendecidos. Un abrazo. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias.